socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Y poder decir, yo conozco del Señor Jesús, implica como primera parte el conocer la voz del Señor. Y definitivamente cuando el Señor Jesús habla a Zaqueo, gracias Amira, cuando el Señor Jesús habla a Zaqueo, provoca en Zaqueo algo. Zaqueo, baja de ese árbol porque me es necesario, parafraseando, estar en tu casa. Y dice la Biblia que inmediatamente que el Señor Jesús habló a Zaqueo, Zaqueo, escucha bien, obedeció la voz del Señor Jesús. Se baja del sicómoro, inmediatamente se traslada a su hogar. Y bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver. Produjo cambios de vida en la vida de Zaqueo. Entonces cuando yo como hijo de Dios conozco del Señor Jesús, no de oídas que había oído, sino conozco genuinamente del Señor Jesús, una de las características que deben de ser notables en mi vida como hijo de Dios es que aprendo a ser obediente. De ahí es que hemos entendido a la luz de la palabra que el Señor declara: obediencia quiero y no sacrificio. Y hemos entendido la superlatividad de la obediencia. Pero mire, definitivamente usted sabe que nuestro amado Señor Jesús se entregó como ofrenda viva. Es decir, la ofrenda es importante en la vida de un hijo de Dios. Pero la palabra dice que es mejor la obediencia que la ofrenda. Entonces, es importante cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras ofrendas, independientemente del tipo de ofrenda al cual presentemos delante del Señor. Pero si hay algo que Dios estima aún más superlativo que la ofrenda, es la obediencia. De ahí es que la Biblia dice: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, para yo poder saber que conozco verdaderamente, gracias Pedrito, de mi amado Señor Jesús, una de las características del verdadero hijo de Dios, de aquel que practica un genuino evangelio y está anhelando que se produzca un cambio. Mire, ¿cuántos de nosotros anhelamos cambios en nuestra vida? Yo no estoy contento como yo vivo hasta el día de hoy. O sea, bendita misericordia de Dios lo que hoy vivo, pero todavía anhelo más. Ahora, el Señor estima aún más nuestra obediencia, nuestro escuchar a la voz y obedecer a los preceptos de la palabra, aún por arriba. Y tome nota que la ofrenda es importante en el culto racional, pero con mayor estima, dice la Biblia, que el Señor toma nuestra obediencia aún más allá del sacrificio que podamos presentar delante de Él. Entonces, cuando yo digo que conozco del Señor Jesús, ¿cuál es una de las características básicas de aquel hijo de Dios que conoce verdaderamente del Señor Jesús y que se ve, se nota el testimonio de vida? Obediencia. Es decir, si yo digo ser hijo de Dios, soy obediente. Esa es una de las características básicas. Ahora, yo te lanzo a ti la pregunta: ¿cuán obediente tú y yo somos a la palabra de Dios? Porque si yo soy obediente, doy testimonio de obediencia. Ahora, yo puedo decir soy cristiano, hijo de Dios, y hacerme loco
en la dimensión de la obediencia, intentar cumplir en muchos de los preceptos, pero en lo tocante, amado hermano, a la obediencia, soy un poco falto. Yo no sé si usted conoce cristianos hijos de Dios, a los cuales el Señor constantemente les tiene que estar pidiendo las mismas áreas de entrega en su vida, y han permanecido así a lo largo de mucho tiempo. El Señor te pide, bueno, no sé qué tanto le puede pedir a uno Dios. ¿Qué se te ocurre a ti que podría pedirle Dios a un hijo o hija? En la línea de la obediencia. Diezmar, dice la hermana. Yo no sé si alguna vez, mire, yo sé que estos temas son cardíacos, hermano, y por eso es que yo no los enfrento directamente, pero si hablan de esto, pues Dios sabe. ¿Cuántas veces a lo largo de, mire, cuántos de los que estamos aquí somos cristianos por arriba de los 20 años? Levánteme su mano. Sé que va a ser una buena cantidad. Deje levantada su mano si usted tiene más de 20 años de conocer al Señor. Cristo de la gloria. 15, levante si tiene más de 15. Pero déjeme la alta, por favor. Te voy a hacer una pregunta y perdón, si alguien tiene algún problema, pregúntele a ella. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado directamente y te ha dicho que tienes que aprender a cumplir con tus diezmos? No es algo que toco recurrentemente, quiero ser claro. Por si hay alguien nuevo y diga, aquí también lo mismo, mija, aquí también solo pisto piden, renuncio. Pero le tengo que preguntar, porque eso, pues, yo con ella no me he puesto de acuerdo. Usted tiene más de 15 años peleando con diezmar, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de cristiano es aquel que hay que convencerlo para que ejercite los principios de la palabra? No sé si me estoy dando a entender. Yo soy cristiano, hijo de Dios, yo voy el domingo a los servicios y 15 años Dios te ha tenido que estar convenciendo y dándote palabra tras palabra tras palabra, siervo diferente, para que aprendas a diezmar. Si no quiere hacerlo, no lo haga, no hay problema. Pero eso implica que no escucha la voz de Dios. Y para yo poder decir conozco de Jesús, una de las cosas primarias que yo debo de ejercitar es a reconocer su voz y a obedecer la voz de Dios. A ti, varón, que el Señor te ha estado diciendo últimamente, ¿qué es eso de tener dos frentes y un sueldito? ¿Qué es eso de estar volteando a ver a la secretaria? ¿Qué es eso de estar venadeando a la hermana en la entrada de la iglesia cuando tú eres casado? Y como esto va a la televisión, no es para acá, es general. O sea, perdone mi iglesia, ¿cuántos conocemos al Señor Jesús? Levánteme su mano. Obediencia. Tú puedes decir yo soy cristiano, pero si no obedeces la voz de Jesús, te quedas con el calificativo, perdóneme la expresión, de cristianoide. Uno que parece cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no conoce la voz de su Señor. ¿Y cómo usted hace saber, para saber, pastor, que conoce la voz de Dios? Es un hombre obediente. Un hijo de Dios no puede decir yo soy hijo de Dios si carezco de la obediencia en términos de aquello que Dios me está requiriendo. La hermana mencionó el diezmo, podría ser la puntualidad, podría ser la fidelidad a su esposa, podría ser la fidelidad a su esposo, podría ser que llegue temprano como debe de llegar al trabajo y no estar llegando media hora después. Sería de aprender a cumplir lo que ofrezco, aprender a entregar los carros reparados en el tiempo que ofreces que vas a terminar los carros. No sé nada de él, ¿verdad? Yo solo sé que trabaja él en la automotriz, nadie me ha dicho nada. Pero para alguien que trabaja en esta línea, ser un buen mecánico, un mecánico cristiano, implica de que si tú ofreces el producto o el trabajo, lo vas a cumplir en tiempo y forma. ¿Por qué? De lo contrario, de oídas te había oído. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. ¿Qué quiere decir conozco al Señor Jesús? Es conozco su voz. Y la característica de conocer la voz de Jesús es obediencia. Así que cristianos desobedientes, mire, como estas pantallas necias. Número 2. ¿Cuál dijimos que era número 1? Conocer la voz. Conocer la voz implica
ser obediente a Dios. Tú no puedes decir soy hijo de Dios y conozco del Señor Jesús si eres desobediente. ¿A quién? A la voz del Señor. Número 1. Aspecto número 2, y hoy sí quiero ir avanzando en la línea de la enseñanza. Segundo aspecto que es necesario, amado hermano, para conocer del Señor Jesús, está descrito en el libro de Apocalipsis. Mire, ¿quién es el que ve el Apocalipsis? ¿Se acuerda usted quién es el que está aquí presente en el Apocalipsis? Juan. En medio del candelero, Juan hablando, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es decir, Juan observó. Dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiere decir que uno de los aspectos para reconocer al Hijo del Hombre, nuestro amado Señor Jesús, una de las características descritas por el apóstol Juan es conocer los vestidos, es decir, conocer las vestiduras del amado. Y cuando nosotros vemos en el libro de Efesios, vemos que la Biblia declara que el Señor constituyó a algunos, no sé si alguien tenga por ahí esa escritura, constituyó a algunos a ser apóstoles, a otros a ser profetas, a otros ser evangelistas, pastores y maestros. Ese séquito dejado es lo que nosotros conocemos como la cobertura. A ver, déjeme, le voy a explicar. Hemos hablado muchas veces que de la misma manera como el Señor Jesús accionó durante el tiempo que Él estuvo físicamente en la tierra, nosotros como iglesia somos lo que se conoce como el cuerpo místico del Señor Jesús, donde dice la Biblia que algunos en la iglesia son brazo, otros son mano, otros son dedos, alguno que otro oreja, ¿verdad? Cada uno somos una parte del cuerpo, del cual dice la Biblia, todos concertados juntos, una es la cabeza, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces la iglesia se conoce bíblicamente como el cuerpo místico del Señor Jesús. Ahora, ese cuerpo místico, dice la Biblia, que el Señor constituyó, dejó ministros primarios para resguardar y cubrir el cuerpo del Señor. Entonces, aquella iglesia que conoce al Señor Jesús, es aquí la importancia de la cobertura, amado hermano. Dice la Biblia que las vestiduras que el Señor Jesús utilizaba tienen figura bíblicamente hablando. La túnica es la figura del ministerio apostólico. El manto del Señor Jesús tipifica el ministerio pastoral. Entonces, cuando la Biblia declara que Juan reconoció las vestiduras del Hijo del Hombre, básicamente nosotros podemos esto adaptarlo directamente, mire, a los 5 ministerios dejados para resguardar y cubrir la iglesia. Quiere decir que la iglesia que conoce verdaderamente del Señor Jesús, mira, es aquí donde es tan importante el conocimiento doctrinal, amado hermano, y la enseñanza doctrinal. Porque la enseñanza de la doctrina es la que te asienta y te hace permanecer arraigado a la sana enseñanza de parte de Dios. Entonces, conocer la vestidura, Jackie, del Señor Jesús implica el saber identificar la túnica, el manto, el cinto, la ropa interior y las sandalias del maestro. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros del conocimiento de Jesús, tiene varios aspectos que deben de ser cubiertos. De ahí es que la iglesia de Cristo, una de las características que la iglesia del lugar santísimo ha aprendido a la luz de la palabra y ha aprendido a la luz de la sana doctrina, es el reconocimiento y o la ministración del ministerio quíntuple. Es decir, el tener en medio del ámbito espiritual las 5 unciones ministrando en medio de la iglesia.
Usted me dirá, bueno, eso es lo que ha estado escrito en el libro de Efesios. Usted entenderá que hay iglesias hoy, estamos ya en el siglo, entrando al siglo 22, 21, 22 por ahí. Hay iglesia que no reconoce, por ejemplo, a los apóstoles. Usted ve videos en las redes sociales donde intentan desvirtuar la operatividad del ministerio apostólico en medio de la iglesia. Los apóstoles se acabaron con Pablo, dicen, si no estoy mal, y después no hay más apóstoles. Habría que regresar al fundamento doctrinal para poder entender que eso que están diciendo en ese video es mentira. Entonces la iglesia del Señor Jesús, que conoce al Señor Jesús, es una iglesia entendida en las 5 dimensiones de la administración de lo que se conoce como la vestidura del Señor Jesús. Entonces una iglesia verdaderamente cubierta por parte del Señor Jesús es una iglesia que tiene túnica, es una iglesia que tiene manto. Cuando hablo de túnica, manto, muy probablemente usted me dirá, bueno, pastor, pero aquí en la iglesia no tenemos apóstol. Evidentemente su servidor es pastor y con eso me doy por bien servido. No corro en pos de algo a lo cual Dios al día de hoy no me ha dicho ya. Pero la iglesia del Señor, que es la que nos interesa, tiene que aprender a reconocer la vestidura de Jesús. Y es decir, la operación de los 5 ministerios en medio de la edificación de la iglesia. No es lo mismo. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué es importante? Mire, usted se sorprende, pero el radio de trabajo que el Señor Jesús le ha entregado a cada uno de esos ministerios está perfectamente delimitado en medio de la palabra. El ministerio apostólico, él es el pastor de los 4 ministerios restantes. El pastor se encarga de resguardar y de cuidar a la congregación. Ahorita voy. El profeta se encarga de mantener una conectividad de lo celestial hacia lo terreno. El maestro es el que se encarga del traslado de la doctrina. Por eso la Biblia dice, edificados pues sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Y el evangelista es el maestro de los inconversos. Pero una iglesia funcionalmente, en el orden de Dios, una iglesia que conoce del Señor Jesús, permite las 5 unciones o las 5 ministraciones en medio de la casa. Usted que ha recibido enseñanzas acá en la iglesia y ha visto, por ejemplo, cuando nos visitan los profetas, no es lo mismo que el pastor Byron predique a que predique un profeta. La unción es diferente. Porque los versículos son los mismos en la Biblia, la unción es diferente. Entonces aquí hablamos que para que la iglesia conozca verdaderamente del Señor Jesús, debe de aprender a recibir 5 ministraciones diferentes que traen 5 niveles de edificación, de consolidación en medio de la iglesia. Perdón, hijo, tú ibas a decir algo allá. Sí, está en Efesios 4, 11 al 16. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dejemos ahí, hijo. Ahí estamos, gracias. Para no ser niños y para tener el pleno conocimiento de la plenitud en Cristo. Para eso es importante la cobertura. Usted sabe que la cobertura, como le coloca acá, mire, la ropa nos sirve para cubrirnos, es decir, para taparnos, para protegernos, para vernos elegantes. Las coberturas son para cubrir y proteger específicamente. Aquí le coloqué ahí para no enseñorearse de las personas, dado de que muchas veces en el llamamiento pastoral, apostólico, evangelístico, magistral o profético, la gente considera que por tener ya un nivel pastoral puede andar haciendo con la gente lo que se le da la gana. Pero la razón por la cual Dios llama al ministerio quíntuple es para la edificación de la iglesia, para alcanzar el nivel de la madurez. Entonces aquí empezamos a ver que no es nada más iglesia. No, en mi iglesia solo pastor, no reconocen ni los profetas ya están fuera de tiempo, los apóstoles ya no existen. Póngale pausa, porque no es eso lo que la Biblia dice.
No, es que en esta iglesia, amado pastor, si reconocemos el ministerio quíntuple, le vamos a presentar a la apóstola. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice? Usted conoce un versículo y renuncio con alguien que dice eso, no hay un solo versículo, y hay un montón. Pero le pregunto, ¿usted alguna vez ha visto algún versículo bíblicamente que hable acerca de las apóstolas, del apostolado en la mujer? Pregunto, si usted tiene un versículo, por favor, con toda la libertad, irradíeme e ilumíneme con su sabiduría. Pero yo hasta el día de hoy, después de 30 años de caminar en el Señor, de los cuales 22 han sido de pastor, no he encontrado un versículo. Tal vez usted lo encontró y me hace el favor de enseñármelo. Carecemos de fundamento doctrinal. No, en esta casa sí, aquí hay de todo. Y mire, para que usted sepa que estamos bien, le presento a la apóstola. Yo le puedo hacer una recomendación y se lo voy a hacer directo a la televisión. Una iglesia donde usted ve el reconocimiento del ministerio apostólico en la mujer, tiene que salir corriendo así, porque ahí hay una manifestación de espíritu jezabélico. Porque la autoridad apostólica solamente le ha sido conferida al varón como cabeza. Es decir, colocar a una apóstola dentro de la misión quiere decir de colocar como cabeza ministerial una entidad femenina. No, aquí olvídese, hermano, aquí solamente reconocemos pastor. Conocer de Jesús, diga conmigo, iglesia, por favor, conocer de Jesús implica conocer sus vestiduras. Y conocer sus vestiduras quiere decir la forma de la operatividad, perdóneme, voy a regresar acá, de cada uno de estos ministerios. El apóstol para el gobierno y el establecimiento doctrinal, juntamente con los profetas. De ahí que la Biblia dice: edificados pues, ¿sobre la qué? Sobre la doctrina, sentada por apóstoles y profetas. Quiere decir que la doctrina la sienta únicamente un apóstol a través de la directriz profética, la voz de Dios dada a través de un ministerio profético. Esa es la función del apóstol. La función del pastor no es estar asentando doctrina apostólica ni andar dando profecía a la gente a diestra y siniestra, aunque la palabra profética se puede mover en él. El ministerio primario del pastor es, diga conmigo, cuidar ovejas. De ahí es que usted no puede ver que su servidor como pastor pueda decir: mira, hermano, Dios me ha revelado una nueva doctrina, se la voy a dar. Perdóneme, pastor, con permiso. Esa no es su función según la Biblia. Por eso es que decir conozco del Señor Jesús va más allá de haberle recibido en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. El profeta es el vínculo de conexión de la palabra de Dios que la trae al contexto terreno y la traslada al pueblo, en la línea de la palabra profética y en la línea de la palabra doctrinal, que podrá ser atraída, pues el edificados pues en la doctrina de apóstoles y profetas, implica que el profeta tiene participación, mas no la asentación de la doctrina. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. ¿Alguien me puede decir amén? Ok, entonces sí estamos en la conexión. Mira, apóstol, Dios me habló acerca de esto y me dijo que tenemos que acercarle el zoom, porque esto es una nueva arista en la estrella del asentamiento doctrinal. ¿Lo puede hacer el profeta aunque Dios le haya hablado? No, porque la doctrina la asienta el ministerio apostólico. No existe ninguno de estos 4 ministerios, ni el pastor ni el profeta, porque el profeta no asienta la doctrina, aunque es una ayuda para traer la directriz de Dios terrena, entregárselo al apóstol y que el apóstol en su autoridad establezca. Pues conocer del Señor Jesús va más allá de eso, amado hermano. No, yo conozco del Señor Jesús, ni obedece la voz de Dios, ni conoce la estructura de funcionamiento de la iglesia. El profeta trae los designios de Dios a lo terreno. Si es en la línea del fundamento doctrinal, se lo entrega al apóstol para que el apóstol pueda establecerlo en medio de la iglesia para la edificación de los santos.
El maestro es el que se encarga de enseñar toda la doctrina establecida por apóstoles y profetas. Pero el maestro no puede enseñar una doctrina que no haya sido establecida por un apóstol. No sé si me doy a entender. Y el evangelista pues es el que tiene que encargarse de ir a tirar la red a la calle para traer los peces, y que dentro de la casa, a través de la instrucción de una voz apostólica, del cuidado de un pastor, la palabra enviada por parte de Dios a través de un profeta y enseñado dentro de la congregación por un maestro, provoque que el evangelista pueda trasladar un mensaje de salvación. Entonces, conocer de Jesús va más allá de solamente decir yo conozco del Señor Jesús. Quiere decir que conocer del Señor Jesús implica la obediencia en mi vida y el conocimiento del fundamento del establecimiento de la palabra en medio de la congregación. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. ¿Con qué propósito? Resguardar, cubrir y proteger al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que cuando nosotros vemos iglesias donde no se reconoce los ministerios más atacados hoy en día en las redes, el ministerio apostólico, el ministerio pastoral también, y el profético. Esos son los tres ministerios. Mire, la túnica, el manto y el cinto, de eso es figura cada uno de ellos. Son los más atacados hoy por hoy, porque sabe el enemigo que desvirtuando el fundamento doctrinal destruye una iglesia. El de maestro, a veces ni siquiera saben la funcionalidad del maestro fuera de la congregación, y la del evangelista pues es el del traslado de la palabra. Dentro de esos 5 ministerios, la creación de la mujer tiene actividad en todas, excepto en el apostólico. Es decir, encontramos versículos bíblicos en abundancia con respecto al ministerio pastoral en la mujer, sí lo existen. Aunque en los videos, usted mire, tiene que tener mucho cuidado, porque Facebook, TikTok, YouTube, todos estos se están llegando a constituir en una fuente de desinformación general, dentro de lo cual la iglesia está colocada. Entonces, desvirtuar lo apostólico, desvirtuar lo pastoral y desvirtuar lo profético es lo de hoy. Porque saben que pegando a la estructura, por eso es que tú y yo tenemos que conocer del Señor Jesús. Y conocer del Señor Jesús implica el entender estas 5 ministraciones a mi vida. ¿Para qué? Para mi edificación. Número 3, conociendo la cabeza del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 en adelante. Mire la cabeza, conocer la cabeza del Señor Jesús es esto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca grana, como nieve. Sus ojos, dice aquí, mire, como llama de fuego. ¿Qué entiende usted que implica el conocer la cabeza del Señor Jesús? O conocer el nivel de la autoridad, porque usted sabe que en la cabeza, cuando la Biblia habla acerca de la cabeza, nos habla de la autoridad del Señor. ¿Qué es conocer la cabeza del Señor Jesús? Apocalipsis dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca grana. Mire, como nieve. ¿De qué le habla eso a usted, amado hermano? A ver, por favor, ayúdeme. Sabiduría, dice el hermano. Pensamientos, dice el hermano. ¿Qué más? Autoridad, dice la hermana. Por acá me dicen santidad, ciencia. Todas están en el orden. Sin embargo, dentro de esta línea de enseñanza, la cabeza con cabellos blancos, como blanca grana, como nieve, nos hablan de pensamientos de santidad. Nos hablan de pensamientos puros. Nos hablan de pensamientos
santos. Quiere decir que decir conozco del Señor, mira cómo esto va creciendo. Conozco del Señor Jesús y se empieza a extender el currículum. ¿Qué implica conocer del Señor Jesús? En esta línea de lo que hoy hemos hablado. Número 1 que dijimos. ¿Eres obediente? Tú respóndetelo. Cada uno examínese a sí mismo, dice la palabra. Pero conocer del Señor Jesús ahora empiezo a entender que implica que tengo que ser obediente. Aquí hablamos de la obediencia a nuestro amado Señor, pero eso no desdibuja en ningún momento, hijos, sujetos a vuestros padres. Obediencia a papá, obediencia a mamá. Esto en ningún momento desvirtúa, amada hermana, obediencia. La obediencia abarca mucho. Una de ellas es la obediencia como esposa. Tu obediencia a tu madre, la obediencia a tu esposo. Quiere decir que el Hijo de Dios es obediente, conoce la cobertura y número 2, no anda pensando papalotadas, sino que anda buscando los pensamientos que son de Dios. Mire, usted se recuerda cuál era una de las características del rey David. Dice que el cabello del Señor, Señor Jesús, que también es una tipología de David. Dice la Biblia que los cabellos de David eran dorados, sus colochos eran dorados. Y eso nos hablaba de pensamientos de parte de Dios, porque usted sabe que el oro en la Biblia nos habla también de deidad, nos habla de Dios. Entonces, un hijo de Dios que conoce del Señor Jesús, Magalí, es obediente, entiende la necesidad de su ministración a través del séquito de la iglesia. Pero número 3, sus pensamientos son de pureza, son de santidad. Bueno, es más, búsquenme por favor el versículo bíblico donde dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Si es que no recuerdo si ese es el orden. Ya yo le dije, yo los versículos así no me los sé en el número, pero de que están. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo afable, todo lo de buen nombre. ¿Qué dice? En la cabeza. Entonces perdónenme, si usted es hijo de Dios, no anda pensando en chismes. Si usted es hijo de Dios, no anda pensando, amado hermano, en qué es lo que va a hacer el resto de la gente. Cuando usted tiene los pensamientos de Dios, ¿encontraste el versículo ya, hijo? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. El Hijo de Dios se mueve en esa línea. Si tus pensamientos son pensamientos morbosos, podrás ser un hijo de Dios que necesita ser transformado en su forma de pensar. Tú que tienes esposa y estás pensando en ¿usted ya sabe de qué le hablo? Esos no son los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios, ¿cómo dijimos que eran? Digno, justo, puro, amable, honorable. 6 tipos de pensamientos que te hacen a ti saber que conoces a tu cabeza, que es Cristo Jesús. Ahí es donde empezamos a encontrar la diferencia entre la iglesia de atrio y la iglesia del lugar santísimo. La iglesia de atrio, tu pastor te va a tolerar que te vayas a meter a las discotecas cristianas. El pastor del lugar santísimo te dice: sal de ahí, tú no perteneces a esa dimensión. Sin decirles que dejaron de ser iglesia, sencillamente van todavía por el atrio. Usted eventualmente, dependiendo de su nivel de relación con Dios, tú ya estás metido en el lugar santo o estás metido en el lugar santísimo. No, es que el hermano, mire, todavía anda transando hermanos en medio de la iglesia, atrio. Entonces, conocer la cabeza del Señor Jesús es tener pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de pureza, pensamientos de santidad. Por eso, hermano, no es lo mismo decir yo conozco de Jesús a que se note. Dígale a su hermano que está a la par, por favor, que se note que Jesús está en ti.
Dígaselo ahí donde está. Y si se enoja, dígale, pasas a la oficina con el pastor después. Pero dígale, si es su esposa o si es su esposo, que se note. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Todos levantan la mano, hermano. Gloria a Dios, eso está muy bien. Pero a la hora del tueste, del testimonio, ¿conoce la cabeza? ¿Conoce las vestiduras? No sé si me doy a entender, amada iglesia. Ser cristiano, hijo de Dios, diga conmigo, se nota. Es que este patojo, mire, bien, los padres como lo han criado, de bien, qué obediente el muchacho. Da testimonio de Jesús. La cabeza era blanca, nos habla de pureza. Quiere decir que un cristiano verdaderamente hijo de Dios, sus pensamientos no es en qué va a ver en la televisión después de la medianoche. Aunque no diga amén. No anda como que es, no anda, hermano, como que es la Anabel, así, mire, con la cabeza que le da vuelta en la calle, así. ¿Cuántos conocemos la cabeza del Señor Jesús? Estamos peleando, pastor, estamos batallando. Que nuestros pensamientos sean puros, santos, afables, de testimonio. No es lo mismo la iglesia del atrio que la iglesia del lugar santísimo. Mira, allá tenemos una pequeña matriz, esa la vamos a ir ensanchando. Pero si usted quiere, bueno, ¿de qué habla el pastor cuando habla acerca de la iglesia de atrio, lugar santo, lugar santísimo? Allá hay ciertas mesuras, ciertas medidas que alcanza cada uno de esos niveles. Mire, hemos aprendido que los llamados, muchos los llamados, pocos los escogidos, aún en menor cantidad los fieles. Quiere decir que los llamados son hermanos de atrio, los escogidos son, ojo, son hermanos. No estamos diciendo que son hijos del diablo, no. Sencillamente unos están en la preprimaria, otros están en la primaria y otros ya están en diversificado. Por así verlo, ¿me entiende? Los de atrio solo reciben la palabra y se les olvida cuando el pastor les pregunta de qué hablé. No permita que los cuervos le roben la palabra, amado hermano. De eso habló el Espíritu Santo hace un par de domingos. Que cuervos han estado robando la palabra. Ajá. Yo no sé si alguien se acuerda de esa palabra. Bendito Kenny, que ahora me pasa las palabras proféticas transcritas. Mire, el de atrio recibe. El del lugar santo recibe y retiene. Pero el del lugar santísimo recibe, retiene y entiende. Fructifica el de atrio a 30, el del lugar santo a 60. Todo eso tiene versículo, todo tiene versículo. Y el del lugar santísimo fructifica al 100. Se fue la tele, dirían allá en mi casa. Por el grado de fruto, fruto más fruto. Bueno, aquí está todo. Camino, verdad y vida, mies obreros consagrados, el evangelio de Marcos. Ahí en Marcos 4:20 se describe hacia arriba, en Lucas 8:15 se describe hacia arriba y en Mateo 13:23 es la misma parábola, solo que en diferentes segmentos. Eso lo hemos enseñado nosotros a lo largo del tiempo. El del atrio pide, el escogido alaba y agradece. Ahorita voy, hijo, gracias. Ahorita voy, papito, muchas gracias. Y el fiel adora e intercede. Cada uno es un nivel. Por eso es que decir conozco del Señor Jesús va más allá de decir conozco del Señor Jesús. Debe de haber evidencia. Bueno, usted sabe que en todo juicio únicamente con prueba contundente un juez puede dictaminar sentencia. Si no hay prueba contundente no hay sentencia. Y la única prueba contundente de que usted es cristiano se llama testimonio. Yo no sé si alguna vez a ti te han dicho, ay, mire hermano, de veras que cuando estoy cerca de usted sentimos paz, tranquilidad. Y hay otros hermanos que cuando usted se acerca a ellos como que se hubiera acercado a Chucky, ¿va? Entonces decir soy cristiano va más allá, amado hermano. Hay que conocer vestiduras, hay que conocer cabeza. ¿Cuál dijimos que era el primero? ¿Quién se recuerda? La voz. Hay que conocer la voz, vos.
¿Cómo son sus pensamientos? Sus pensamientos le van a decir a usted qué tanto usted conoce del Señor Jesús. Cuando usted tiene una prueba, ¿a quién corre? ¿Dónde busca la ayuda? Todo eso habla de tu nivel de testimonio como hijo de Dios. Mire, número 4, dice la Biblia que hay que aprender a conocer los ojos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos, diga conmigo, y sus ojos. ¿De qué nos hablan los ojos, amado hermano? La forma de ver, la forma de apreciar. Mire, Marcos capítulo 10 versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21 dice, mire, entonces Jesús, ¿qué? Quiere decir que el amor es una manera de ver de parte de Dios. Entonces, tener los ojos de Dios es aprender a ver con el amor en Cristo Jesús. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a qué? A mirar, amado hermano, en el cielo y en la tierra? Y dice la Biblia que Él levanta del polvo al pobre. Mire, como hijo de Dios, ¿cómo ves a tus hermanos? ¿Con prepotencia? ¿Con altanería? ¿Lo ves de menos? ¿O has aprendido a ver a través de los ojos del Señor Jesús? Mire, ¿sabe que hay preguntas que a veces, o situaciones, problemas que a veces vienen a la vida de uno donde uno realmente no sabe qué hacer? Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado solventar una situación donde usted diga, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Más allá cuando son problemas de interrelación con hermanos. Le puedo dar un consejo pastoral. Una pregunta que responde todas las preguntas que a usted algún día le puedan venir a su mente. Y más allá, cuando el problema es de trato interrelacional, aunque abarca muchas cosas. Una pregunta. Yo he encontrado que con una pregunta he logrado responder todas las dudas que alguna vez han llegado a mi vida. Y más allá cuando he tenido problemas. Porque yo no sé si usted alguna vez ha tenido problemas con hermanos o con amigos o con el jefe en el trabajo o con personas con las que ha habido roce. Pero yo he tenido una pregunta que siempre me ha respondido hasta el día de hoy cualquier duda que ha aparecido en mi corazón con respecto a cómo trascender y o cómo solucionar situaciones en mi vida. ¿Quieres saber cuál es? Cuando yo me he encontrado en problemas serios, donde digo, ¿qué hago? Porque como pastor, usted sabe que uno como pastor siempre las lleva de perder. Si hay un problema entre nosotros, el que las lleva de perder soy yo, porque el que se espera que sea maduro soy yo. Si hay alguna situación o alguna bifurcación entre nosotros, el que va a salir aquí mal definitivamente voy a ser yo, porque de quien todos ellos esperan madurez es de mí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cada vez que tú tengas un problema relacional o algún problema que no sepas, honestamente hay momentos donde uno llega al límite y dice, no sé qué hacer. ¿Sabe cuál es la pregunta que me ha solucionado todas esas preguntas? Cuando a veces estoy así molesto, pues porque también uno se enoja, ¿verdad, hermano? Señor Jesús se enojó en el templo, pero dice la Biblia que el enojo no se ponga sobre tu cabeza, o sea que tiene un tiempo de caducidad. ¿Alguna vez alguien de aquí se ha enojado? Levánteme su mano. Un día
un día en la Biblia le es tolerado a usted de enojo? Si se enojó a las 7 de la mañana, se espera que para la medianoche usted ya no esté enojado. Por eso la Biblia dice: no permitas que el enojo se ponga. O sea, sí hay permiso de enojarse, pero el enojo no debe de pasar de un día. Ahora, regresando a la pregunta que responde todas las preguntas, cada vez que me he encontrado en problemas así que digo yo, esta no tiene respuesta, solamente una pregunta me ha respondido eso: ¿qué haría el Señor Jesús si estuviera en tu lugar? Cuando tengo un problema de conflicto con alguien que no logro solventar y digo, no, usted siente que se jale el pelo, tira la patada, que a veces se sale el mono, ¿verdad tú? Y digo, ¿cómo soluciono esto? Solamente me pregunto, ¿cuál sería la actitud de Jesús delante de ese problema? Y siempre me lleva a la misericordia de regreso. Estás peleando con tu esposo, estás peleando con tu esposa y sientes que la situación ya no va para ningún lado. Pregúntate, si el que estuviera en este lugar fuera el Señor Jesús, ¿cuál tú crees que sería la reacción del Señor Jesús ante este problema? Y siempre el carácter afable, maduro, equilibrado, manso y humilde del Señor Jesús me da la respuesta. Es que hoy sí me las van a pagar y me las van a pagar todos juntos. Y ya cuando llego delante digo, ¿será que eso es lo que el Señor Jesús hiciera? No. Porque siempre que coloco al Señor Jesús por delante en esa pregunta, amado hermano, ¿acaso no dice el Señor: aprendan de mí? Cuando te encuentres con el gigante de la infidelidad por delante, pregúntate tú si el Señor Jesús podría ser infiel. ¿Cuál sería tu respuesta? No. Si estás bien enojado y ya le vas a dar la gritada a tu esposa, pregúntate, ¿será que Jesús le diría esto a mi esposa? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Será que si en este momento encontré a aquel mal parado y hoy sí lo voy a poner en orden, será eso lo que el Señor Jesús diría? Y cada vez que me presento yo en una disyuntiva delante del carácter de nuestro amado Señor Jesús, me baja de la moto. Cuando vas en la calle manejando, mire, pues hace 2 domingos, no sé, 3 domingos, bajé del altar. Me fui a la oficina, me enfrié un poquito, se fueron todos los hermanos, pues ya salí de la iglesia. Había un tráfico horrible aquí enfrente, no sé por qué. Total que di la vuelta y salí. Para salir de aquí para la esquina me tardé como 15 minutos y para llegar de la esquina hasta la otra esquina me tardé como 20 minutos. Era una cosa horrible. Iba en la cola y no caminaba. Entonces volteé a ver por el retrovisor y vi que del lado izquierdo pues ya había avanzado mal la cola y dije, me salgo de acá. Y cuando me voy saliendo se me mete un motorista de los señores que están aquí cerquita, por no decir no, córtale mi chavo. Se me metió en la camioneta, hermano. Ni la uso, ni me gusta usarla. Y ese día se me fue a meter al lado, bajándome de predicar. Cuando hice acá y me intenté pasar, venía el motorista, pero como que iba a dejar pedido ya. Y ras, se me metió. Y en eso empieza a aparecer Maguila Gorila. Usted sabe de qué le estoy hablando, Sentí yo que aquí en el estómago se me hizo un nudo, hermano. Y volteo a ver por el retrovisor. Abro la puerta y está el pobre motorista, hermano, así. No le pasó nada a su carro, me dijo. En eso me vino la voz del Señor. ¿Qué hubiera hecho yo? Me dijo.
Cerré la puerta, bajé el vidrio. Que Dios te bendiga, mi hijo, y que tu día sea próspero. Ahí nos vemos. Subí la ventana y me fui. Se me quería salir el mono. Usted dice, el pastor está ahí. El pastor ha de ser un sinónimo de santidad. No, hermano, yo peleo con el mono también. Cuando lo vi, dije yo, no, pero el muchacho anda trabajando. Si le digo que me pague el topón de puerta, no. Lo único que me dijo el Señor es: bendícelo y déjalo que se vaya. Ahí en la casa mirás si le pasó o no le pasó nada al carro. Entonces solo lo volteé a ver, le dije: Dios te bendiga, andate, no tengas pena, no pasó nada. Ni había visto, hermano, no pasó nada, no te preocupes. ¿Hacia dónde quiero viajar? Cuando tú tengas un problema, y con esto quiero ir cerrando, cuando tengas un problema serio, donde ya sientas que se te va a desdibujar, pregunto, ¿a alguien aquí eventualmente lo visita Maguila Gorila de vez en cuando? Entonces estamos en el lugar correcto para saber cómo someter ese gigante. Porque si usted ha estado peleando toda su vida con el gigante del carácter, usted sabe de qué le está hablando el pastor. Ese día, bendito Dios, me logré sujetar, hermano. No siempre tengo esa dicha. No voy a ser mentiroso delante de usted. No siempre tengo esa dicha, pero ese día dije: Bairito, te acabas de bajar de predicar del altar. ¿De qué estás hablando allá si aquí te venís a manifestar? Dije yo: sí, ¿verdad? Sí. Y me pasaba del otro lado del sillón. Sí, ¿verdad? Vos le decía, y me pasaba del otro lado. Y el Señor me dijo: ¿cómo tú crees que hubiera actuado yo si esto pasa? Me obligó el Señor a decirle: te bendigo, vete en paz, vete tranquilo, no pasó nada. Y yo no sabía si había pasado. Que sí pasó, ya después lo vi. Entonces cuando estés así peleando con, donde sientas que ya te desdibujas, porque si hay ratos, pregúntate, quítate un ratito y ponga al Señor Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú, Jesús? Le garantizo que el 100% de las veces el Señor lo baja de la moto, porque el carácter del Señor, dice la Biblia, aprendan de mí. Bueno, de Jesús, ¿verdad? ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón, no de casaca. Yo soy remanso y humilde, pastor. Habrá que preguntarle a su esposa si es cierto. Y habrá que preguntarle a sus papás. No, yo no tengo esposa, pastor, tengo la dicha de no tener esposa. Pues le voy a preguntar a sus papás. Porque tenemos que aprender de él, conocer del Señor Jesús. No es nada más imagínese qué clavo, bajando de predicar. Usted no sabe si a la par tienen televisión y tal vez el pobre motorista viéndolo, ¿eh? Y cuando sale dice: pues ese es el que estaba predicando allá a la par en solo casaca, ¿verdad? Es cuando estés en una disyuntiva que te llegue así el toque de: ¿será que me encontré aquí un manojo de billetes de 5,000 quetzales? Ay, Dios, Padre, me respondiste. No, eso es de algún hermano. Eso tiene que ser de algún. Ay, aquí me encontré mi billete de a 100. Dios me oyó. Si Dios lo oyó, no se lo va a dar así, hermano. Es cuando te toca tomar decisiones difíciles. Quítate y dile: Señor Jesús, ¿qué tú harías en mi lugar? Pero tienes que estar preparado, porque te va a bajar de la moto, segurito. Hay que aprender a conocerlo. Decir conozco del Señor Jesús va más allá de un eslogan de hablo. Uno sabe cuando un hermano realmente está metido con Dios. ¿Cómo? Por su testimonio. Así que si te toca tomar alguna decisión alguna vez, pregunta: ¿qué haría, Señor Jesús? Y el Señor te va a dar la respuesta exacta en el momento que tú lo necesites. Conocer de Jesús implica obediencia, implica, por lo que estamos viendo acá, santidad, e implica el conocimiento del ministerio quíntuple para ser edificado.
conocer de Jesús implica testimonio. Al que representamos es al Señor Jesús. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor. Permíteme ministrarte y dejarte ir con bendición a tu hogar. No le estoy diciendo que usted va a ser perfecto y que no va a cometer errores. Claro que sí. Pero cuando tengas esa pregunta magistral, ¿y cómo salgo de esta? Solo hazte un lado, hija, y dile: Señor Jesús, aquí, ¿qué harías tú? Y cuando usted ve el carácter del Señor Jesús, usted mira el temple del Señor Jesús, usted ve la sabiduría del Señor Jesús, el Señor Jesús le responde y usted sabe qué rumbo tomar. Así que, Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy anhelamos conocerte cada día más, bendito Rey. Anhelamos, Señor, tu figura. Anhelamos la medida de la estatura de la plenitud en ti, bendito Dios. Sé tú el que se manifieste, Señor, y nos permitas conocerte cada día más. Conocer, oh bendito Señor, tus pensamientos. Conocer tu forma de ver. Conocer, Padre de las misericordias, la santidad en la que debemos de caminar como tu iglesia. En estos tiempos muchos manifiestan ser hijos de Dios, pero ser hijo de Dios implica conocerte en la plenitud, bendito Dios. En el nombre de Jesús, hoy quiero ministrar estas 4 áreas sobre tu vida. Que seas edificado como la iglesia del Cristo de la gloria, el cuerpo místico de Jesús. Que la sabiduría de Dios sobreabunde sobre ti y sobre los tuyos, en el nombre que es sobre todo nombre. Y que cada día tú y yo aprendamos a dar una talla diferente de testimonio en medio de un mundo turbulento, Señor, donde cada día se complica más, Señor, el avanzar, pero que tomados de tu mano sabemos llegaremos a la meta, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, te bendecimos, te glorificamos, amado Rey. Hoy te decimos: henos aquí, trabaja en nosotros, Señor, porque anhelamos ser tu iglesia, mi Dios. ¿De dónde